El misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre jaune. Autor Gaston Leroux o Gaston Leroux. Final del capítulo número 27. Me quedaba saber, además del nombre del asesino, que conocería solo unos días más tarde, en qué momento había tenido lugar la primera fase del drama. El interrogatorio de la señorita Stangerson, aunque estaba preparado como para engañar al juez de instrucción, y el del señor Stangerson me lo debían revelar. La señorita Stangerson explicó con exactitud cómo empleó su tiempo ese día. Hemos establecido que el asesino se introdujo entre las 5 y las 6 en el pabellón. Supongamos que fueran las 6:15, cuando el profesor y su hija volvieron a abocarse a su trabajo. Entonces hay que buscar entre las 5 y las 6:15. ¿Qué digo a las 5? A esa hora el profesor está con su hija. El drama solo podría haber ocurrido lejos del profesor. Entonces tengo que buscar en ese breve espacio de tiempo el momento en que el profesor y su hija estuvieron separados. Y bien, ese momento lo encuentro en el interrogatorio que tuvo lugar en el cuarto de la señorita Stangerson, en presencia del señor Stangerson. Allí se señala que el profesor y su hija vuelven hacia las 6 al laboratorio. El señor Stangerson dice: en ese momento fui abordado por mi guardabosque, quien me retuvo un instante. Es decir, que hay una conversación con el guardabosque. Este le habla al señor Stangerson de la tala de árboles o de la caza furtiva. La señorita Stangerson no está allí. Ya ha llegado al laboratorio porque el profesor dice: dejé al guardabosque y me reuní con mi hija, que ya estaba trabajando. Entonces, en esos breves minutos se desarrolló el drama. Es necesario. Veo muy bien a la señorita Stangerson entrando en el pabellón, penetrando en su cuarto para dejar su sombrero y encontrándose frente al bandido que la persigue. El bandido estaba allí en el pabellón desde hacía cierto tiempo. Debía de haber arreglado las cosas para que todo ocurriera por la noche. Entonces se había sacado los zapatos del tío Jakes que le molestaban en las circunstancias que le expuse al juez de instrucción, había robado los papeles, como se lo dije hace un momento, y se había deslizado luego bajo la cama, cuando el tío Jakes había regresado para lavar el vestíbulo y el laboratorio. El tiempo le había parecido largo. Se había levantado después de la partida del tío Jakes. De nuevo había errado por el laboratorio. Había ido al vestíbulo, mirado el jardín y visto venir hacia el pabellón. Pues en ese momento apenas anochecía. A la señorita Stangerson sola. Nunca se habría atrevido a atacarla a esa hora si no hubiera estado seguro de que la señorita Stangerson estaba sola. Y para que la creyera sola era preciso que la conversación entre el señor Stangerson y el guardabosque que lo retenía tuviera lugar en un rincón alejado del sendero, un sitio donde se encuentra un grupo de árboles que los ocultaba a los ojos del miserable. Entonces su plan está listo. Va a estar más tranquilo, solo con la señorita Stangerson en ese pabellón, que si lo hubiera estado en plena noche con el tío Jakes durmiendo en el desván. Y sin duda cerró la ventana del vestíbulo, lo que también explica que ni el señor Stangerson ni el guardabosque, por otra parte bastante alejados todavía del pabellón, hayan oído el disparo de revólver. Luego fue al cuarto amarillo. La señorita Stangerson llega.
Lo que ocurrió ha de haber sido rápido como el rayo. Ella probablemente gritó, o más bien quiso gritar su espanto. El hombre le agarró la garganta. Tal vez va a sofocarla, a estrangularla. Pero la mano titubeante de la señorita Stangerson ha aferrado en el cajón de la mesa de luz el revólver que escondiera allí desde que teme las amenazas del hombre. El asesino blande ya sobre la cabeza de la desdichada esa arma temible en manos de Larsan Bollmeyer, un hueso de cordero. Pero ella dispara. El tiro sale y hiere la mano, que abandona el arma. El hueso de cordero cae al suelo, ensangrentado por sangre de la herida del asesino. El asesino se tambalea, se apoya sobre la pared, deja allí marcados sus dedos en rojo, teme otra bala y huye. Ella lo ve atravesar el laboratorio. Escucha. ¿Qué hace en el vestíbulo? Tarda mucho en saltar por esa ventana. Por fin salta. Ella corre a la ventana y vuelve a cerrarla. ¿Y ahora? ¿Acaso lo ha visto su padre? ¿Lo ha oído? Ahora que el peligro ha desaparecido, todos sus pensamientos se concentran en su padre. Dotada de una energía sobrehumana, le ocultará todo, si todavía hay tiempo. Y cuando vuelva el señor Stangerson, encontrará la puerta del cuarto amarillo cerrada y a su hija en el laboratorio, inclinada sobre su escritorio, atenta y trabajando. Rouletabille se vuelve ahora hacia el señor Darzac. Usted sabe la verdad, Grita. Díganos si las cosas ocurrieron así. No sé nada, responde el señor Darzac. Usted es un héroe, Dice Rouletabille, cruzándose de brazos. Pero, caramba, si la señorita Stangerson estuviera en condiciones de saber que usted fue acusado, lo liberaría de su juramento. Le rogaría que dijera todo lo que le confió. ¿Qué digo? Ella misma vendría a defenderlo. El señor Darzac no hizo un movimiento, no pronunció una palabra. Miró a Rouletabille con tristeza. En fin, Dijo este. ya que la señorita Stangerson no está aquí, es preciso que esté yo. Pero, créame, señor Darzac, el mejor medio, el único medio de salvar a la señorita Stangerson y de devolverle la razón es que salga usted libre. Una salva de aplausos recibió esta última frase. El presidente ni siquiera intentó dominar el entusiasmo de la sala. Robert Darzac estaba salvado. No había más que mirar a los jurados para estar seguro. Su actitud manifestaba claramente su convicción. El presidente exclamó entonces: Pero, bueno, ¿cuál es el misterio que llevó a la señorita Stangerson, a quien intentaron asesinar, a disimular semejante crimen ante su padre?
Eso, señor, dijo Rouletabille. no lo sé. No me incumbe. El presidente hizo un nuevo esfuerzo ante Robert Darzac. Se sigue negando a decirnos, señor, en qué empleaba su tiempo mientras atentaban contra la vida de la señorita Stangerson. No puedo decirle nada, señor. El presidente imploró con la mirada una explicación a Rouletabille. Tenemos derecho a pensar, señor presidente, que las ausencias del señor Robert Darzac estaban estrechamente ligadas al secreto de la señorita Stangerson. También el señor Darzac se cree obligado a guardar silencio. Imagine que Larsan, quien fuera de sus 3 tentativas, hizo todo lo posible por desviar las sospechas hacia el señor Darzac. Justamente esas 3 veces citó al señor Darzac en un lugar comprometedor, y lo hizo para hablar del misterio. El señor Darzac se dejará condenar antes de confesar de qué se trataba, de explicar cualquier cosa vinculada al misterio de la señorita Stangerson. Larsan es lo bastante astuto para haber planeado también esas coincidencias. El presidente, vacilante, pero curioso, siguió preguntando. ¿Pero qué puede ser ese misterio? Oh, señor, no podría decírselo, dijo Rouletabille, inclinándose ante el presidente. Solo creo que ahora sabe lo suficiente para absolver al señor Robert Darzac. A menos que Larsan vuelva, pero no lo creo, dijo riendo con una franca risa alegre. Todo el mundo se rió con él. Una pregunta más, señor, dijo el presidente. Comprendemos, siempre aceptando su tesis, que Larsan haya querido desviar las sospechas hacia el señor Robert Darzac. Pero, ¿qué interés tenía en dirigirlas también hacia el tío Jakes? El interés del policía, señor. El interés de mostrarse brillante, aniquilando él mismo las pruebas que había reunido. Eso es muy hábil. Es un truco que a menudo le sirvió para desviar las sospechas que hubieran podido rozarlo a él. Probaba la inocencia de uno antes de acusar al otro. Piense, señor presidente, que Larsan debe de haber maquinado un caso como este con mucha antelación. Le digo que había estudiado todo y que conocía a las personas y las circunstancias. Si tiene curiosidad por saber cómo se documentó, sepa que durante un tiempo actuó como comisionado entre el laboratorio de la Sûreté y el señor Stangerson, a quien se le solicitaban experimentos. Así, antes del crimen, pudo entrar 2 veces en el pabellón. Estaba maquillado de tal forma que el tío Jakes luego no lo reconoció. Pero de tal forma Larsan encontró ocasión de robarle al tío Jakes un viejo par de zapatones y una boina en desuso que el viejo servidor del señor Stangerson había envuelto en un pañuelo para llevárselos, sin duda, a uno de sus amigos carbonero en la ruta de Epinay. Cuando se descubrió el crimen, el tío Jakes, quien advirtió que los objetos eran suyos, tuvo cuidado de no reconocerlos de inmediato. Eran demasiado comprometedores y eso es lo que explica su turbación. En ese momento, cuando le hablábamos de ellos, todo eso es claro como el agua. Y obligué a Larsan a confesármelo. Por otra parte, lo hizo con placer, pues si bien es un bandido, cosa que me atrevo a suponer, nadie duda, también es un artista.
es su manera de actuar, su marca personal. Actuó del mismo modo en el caso del crédito universal y en el de los lingotes de la Casa de la Moneda. Casos que será preciso revisar, señor presidente, pues hay algunos inocentes en prisión desde que Vollmeyer Larsan pertenece a la Sûreté. Aquí finaliza el capítulo número 27, capítulo 27 del libro que se titula El misterio del cuarto amarillo, Le mystère de la chambre jaune. Le mystère de la chambre jaune, cuyo autor es Gaston Leroux, o Gaston Leroux en español. Leída en español, Gaston Leroux. Son las 8 de la mañana con 32 minutos y hoy es un fresco día, martes 21 de diciembre del 2021.